Vanguardismo peruano 2. César Vallejo, el poeta del dolor humano. César Vallejo nace en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en el año de 1892. Último hijo de una familia de dos hermanos, tendrá un apego a su familia y a su tierra que mantendrá a lo largo de su obra. Viaja a Huamachuco y luego a Lima, pues quería estudiar medicina, pero pronto regresa al norte y se inscribe en la Universidad de Trujillo, donde estudiará filosofía y letras. Trabaja también como profesor de primaria, siendo en ese entonces un niño el escritor indigenista Ciro Alegría uno de sus alumnos. En el año de 1917 envía uno de sus poemas al crítico limeño más importante de esos tiempos, Clemente Palma, hijo de don Ricardo Palma. En la revista Variedades, Clemente Palma, sin la capacidad para detener su soberbia, le responde lo siguiente a Vallejo. Después de leer el poema, le dice que este es un poema tan malo que prácticamente lo califica como un mamarracho y le dice que se dedique a otra labor, ya que sus demás amigos provincianos se avergonzarían de lo que Vallejo estaría escribiendo. Pero Vallejo no se amilana. En el año de 1918, Vallejo llega a Lima y va a conocer al escritor Abraham Valdelomar, quien, como recordaremos, había fundado la revista Colónida. Esta revista servía pues para publicar obras de escritores provincianos de carácter amateur, es decir, aquellos que recién se estaban iniciando en el mundo de la literatura y no tenían un lugar donde poder hacer públicas sus obras. Colónida luego se transforma en un grupo literario y Vallejo va a ser parte de este movimiento. De esta manera se va a abrir una amistad entre Vallejo y Abraham Valdelomar, quien era el escritor más importante de esa época. Valdelomar le ofrece prologar, es decir, escribir la presentación del primer poemario de Vallejo, titulado Los Heraldos Negros, que para ese año, es decir, en 1918, ya estaba impreso. Sin embargo, en la espera del prólogo transcurre varios meses, llega el año de 1919, una fecha fatídica, ya que el joven escritor Abraham Valdelomar muere en Ayacucho tras un accidente que tuvo en una conferencia. Muere Valdelomar y Vallejo tiene que publicar su libro sin el prólogo y con una fecha de impresión anterior. En el año de 1920, Vallejo va a regresar a su tierra y allí se va a dar con la noticia de que su mamá ha fallecido. Nadie le había comunicado este hecho y lo peor es que tampoco ninguno de sus familiares se encuentra con él. Por más que los busca, no encuentra respuesta. Luego Vallejo es acusado de promover unos disturbios callejeros que terminan en una revuelta, incendio y heridos. De este hecho, Vallejo va a ser encerrado 3 meses en prisión, con la angustia de no solo haber perdido su libertad, sino también a su madre. Es aquí en la prisión donde Vallejo va a escribir varios versos que van a integrar una de sus obras más importantes dentro del vanguardismo, su poemario titulado Trilce. En 1922, este poemario Trilce es presentado y se muestra como un libro completamente revolucionario y que despertó críticas muy opuestas. Es decir, habían personajes que alababan la obra, mientras que había otro grupo que la detestaba. Muchos poemas de Trilce habían sido compuestos desde su prisión en esos meses que él estuvo encerrado.
A pesar de la publicación de Trilce, Vallejo no obtuvo el éxito que él tanto anhelaba, así que se decidió su autoexilio. Vallejo se va del Perú y en el año de 1923 termina en Europa. Se instala en París y allí va a trabajar en el rubro del periodismo, colaborando en revistas europeas y también haciendo sus publicaciones peruanas. Es desde allá donde va a publicar uno de sus cuentos más celebrados, Paco Yunque. En el año de 1929 va a contraer matrimonio con la francesa Georgette Philippard y debido a sus ideas políticas va a ser exiliado de Francia y va a viajar por Rusia y España. En el año de 1938, Vallejo regresa a Francia de manera clandestina, ya que al haber sido exiliado era considerado una persona no grata en ese país. Debido a sus viajes, había contraído una terrible enfermedad, el paludismo, que consistía en que había momentos en los cuales les producía unas fiebres terribles. Ahora, Vallejo, como sabiendo de su vida dura, angustiosa y llena de golpes, ya estaba más o menos pensando en que su final estaba próximo. Y es allí donde, conociendo lo que le esperaba, escribe un desgarrador poema titulado Los Heraldos Negros. Muere César Vallejo un Viernes Santo, la mañana del 15 de abril de 1938. En París llovía ligeramente, mientras se nos iba el más grande poeta de nuestra historia y el caso más triste también, pues la fama mundial que tanto deseaba Vallejo llegó después de su muerte, cuando la vida le dio tantos sinsabores que parece que él mismo había sentenciado. Vallejo había predicho su muerte en uno de sus poemas, titulado Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. César Vallejo, el poeta del dolor humano.